Feliz Día del Señor, amados hermanos. Propio de nuestro tiempo es el magnetismo que tiene todo elemento nuevo que se presenta en la sociedad. E igualmente, propio de nuestro tiempo es el que nos estemos acostumbrando cada vez más a vivir en una sociedad donde lo antiguo es desechable y cada vez más rápido se declara viejo, obsoleto, fuera de moda, no mercadeable, un producto. Lamentable cuando esto afecta también el mundo de la fe y a la comunidad de la fe. El texto que servirá de base para nuestra reflexión esta tarde tiene una antigüedad de 2600 años. Es un texto de 2 versículos, un pedacito pequeño, tomado del libro del profeta Jeremías, un profeta preexílico, es decir, Jeremías vive en el pueblo de Israel, ya se han dividido los dos reinos, el del norte y el del sur, las 10 tribus en el norte, las 2 tribus en el sur, pero aún no ha sobrevenido el imperio babilónico a tomar cautivos a los del pueblo israelita y llevárselos a destierro. Es, por lo tanto, preexílico. Pero, insisto, es un texto bastante antiguo, de donde tomamos el nombre del sermón de hoy, el título del sermón, Pregunten por las sendas antiguas. El pueblo de Israel, en ese entonces, el pueblo de Dios, en ese entonces, se había extraviado. Y en esa situación de extravío surgen varios profetas, uno de ellos, quizá de los más importantes, Jeremías. Quiero que leamos el texto base en Jeremías capítulo 6, los versículos 16 y 17. Dice de esta manera la palabra de Dios: Así dijo el Señor a su pueblo, habla el profeta, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Anden por él y encontrarán descanso para su alma. Pero ellos dijeron, no andaremos. Dijo también el Señor, puse también sobre ustedes atalayas que dijeran, estén atentos a la señal de alarma. Pero ellos dijeron, no lo estaremos. Hermanos, el pueblo de Israel, por lo que leemos en las Escrituras, para ese tiempo ya se había desviado, se había extraviado por diferentes caminos. Es notorio, según lo que leemos en los textos de los profetas de su tiempo, cómo el pueblo había caído en la práctica de la idolatría, de la injusticia, de la inmoralidad. El pueblo se había desviado de manera gruesa. Era propio de ellos su terquedad, su dura cerviz, dice Reina Valera. Y esta profecía de Jeremías les advierte de que este comportamiento traerá sus consecuencias. Y estas consecuencias se llevarán a cabo pronto
y significarán el desarraigo, llevados a una tierra extraña, en donde serían dominados por más de 70 años. En realidad se ausentaron muchos de ellos por casi 2 siglos, porque el regreso después, y es que esta profecía afortunadamente para el pueblo de Dios tuvo un final también feliz, que está incluido en la profecía de Jeremías. Denuncia primero el comportamiento del pueblo que se ha extraviado en sus caminos, les anuncia que sufrirán las consecuencias de su extravío, pero también les anuncia que Dios no los abandonará y que al final regresarán a la tierra, de donde fueron tomados por el imperio babilónico poco después que el profeta anunciara estas cosas. Así que es una historia y una profecía que al final, por la bondad del corazón de Dios para con los suyos, para con su pueblo, tiene un final feliz. Lo encontramos en varias partes de las 3 secciones que componen la profecía de Jeremías. Hermanos, pero como suelo insistir, correríamos un alto riesgo de dejar esto dormido en los 2600 años que nos separan de distancia. Tenemos que encontrarle la utilidad que el texto bíblico tiene para que el Espíritu Santo nos lleve en sana hermenéutica a tomar utilidad para nuestras vidas hoy día. Y quisiera, por lo tanto, que este texto eminentemente histórico, este texto que hemos leído, lo traslademos a nuestra iglesia de hoy día, acá en Amposta. Es decir, podemos trasladar el texto en sana hermenéutica con su cuidado y aplicarlo a nuestra iglesia o aplicarlo incluso a nuestras propias vidas personales. De hecho, eso es lo correcto de hacer con la mayor parte de los textos históricos y proféticos del Antiguo Testamento. Hay que hacerlo primero, una sana hermenéutica, viendo la aplicación histórica, contextual, cultural, demográfica del momento en que fue hecha la profecía. Luego la profecía suele tener un cumplimiento a futuro, incluso hay profecías que tienen cumplimiento escatológico, final, celestial, para el final de la historia, y la mayor parte del contenido del cuerpo profético del Antiguo Testamento tiene aplicación para nuestras vidas. Así que tratemos de obtener de este pasaje la aplicación para cada uno de nosotros. Estamos revisando, por lo tanto, la posibilidad de que como pueblo de Dios, como congregación de Dios, o cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, podamos estar sujetos a ofertas, a ciertas circunstancias, a extravíos, a entornos que nos confunden o que nos hacen que tengamos que tomar decisiones y a veces decisiones erradas. Es decir, que tengamos la necesidad de revisarnos. Creo que el texto nos permite perfectamente un llamado de atención en este sentido. Comenzamos con la lectura. Dice el Señor a su pueblo, y nosotros somos su pueblo, y cada uno de nosotros integrantes de su pueblo. Lo primero que dice es: deténganse en los caminos. Deténganse. Hermanos, hay un imperativo. Aquí no es una sugerencia a que hagamos un alto. Tal vez sería recomendable que nos detuviéramos. No. De parte de Dios hay un llamado en términos obligantes: deteneos en vuestros caminos. Y un plural para los caminos, nótenlos. En los caminos, porque hay una cantidad de ofertas de camino que nos surgen día a día, en el día a día de nuestra vida. Hay ofertas de comportamiento, hay caminos que se abren ante nosotros. No se necesita tener 15 o 20 años para ver el bombardeo de ofertas
que hay. Hermanos, y aún dentro del mundo evangélico, dentro del mundo cristiano evangélico, hay también diferentes ofertas, hay también caminos que se abren cual abanico y que quizá tienen unos más que otros el atractivo de la novedad, o unos más que otros la desventaja de parecer antiguos o de ser antiguos. Lo cierto es que el imperativo es deténganse, es sano detenerse, hagan un alto, nos dice el Señor, deténganse un momento. Hermanos, a veces la vida que llevamos, la llevamos con demasiada rapidez, es una especie de vorágine, de frenesí, de velocidad, como si fuera una de estas roller coasters, de estas montañas rusas, en donde uno se monta y hay una vorágine que se lo devora, ¿no? Un día se nos lleva al otro, ya estamos a mitad de año, pronto estaremos rumbo a la Navidad y se fue el año 2016. Es decir, sin lugar a dudas, la vida transcurre rápido y los medios de comunicación y el estilo de vida de este siglo XXI es acelerado más que el siglo XX. Y vivimos en ciudades, no vivimos en medio rural. Uno sale a los campos y se da cuenta como que ahí el tiempo dura más, o el día dura más, o la vida como que dura más, o transcurren más lento las horas. Pero cuando estamos en una metrópoli, o cuando estamos en el medio de la polis, es decir, es que los días se van rápido, las horas se van rápido, los cumpleaños llegan y ya pronto se repiten. Es decir, la vida marcha rápido y es aconsejable, por lo tanto, hacer pausa, hacer un alto. Aquí, como les digo, de parte de Dios es casi una orden: deténganse en los caminos. Deténganse. Yo estoy seguro que, hablándole al pueblo de Dios que se congrega en esta iglesia, no estamos en ninguna situación extrema. No estamos en la situación en que estaba el pueblo de Dios en tiempos de Jeremías. No hemos perdido el oremus, como se dice acá en la península. Pero sí puede ser que estemos cerca de algunos abandonos, de algunos conformismos o de algunas modas, de algunos denominacionalismos, de algunos extravíos. Es decir, debemos de revisar que nuestro comportamiento de fe como hijos de Dios no esté tal vez permeado por la cultura del mundo en lugar de ser contracultura. Porque puede ser que acontezca que para nosotros aquel mensaje de Apocalipsis tenga valor. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Es un llamado hacia la revisión. Entonces, deténganse en los caminos, en esos múltiples caminos en que hay. Es bueno de vez en cuando detener, hacer una pausa para revisar. Continúa pues el profeta diciendo de parte de Dios: deténganse en los caminos. ¿Para qué? Dice, miren, observen, es la traducción del verbo. Observen críticamente, evalúen objetivamente el camino en que están, el camino en que estamos, hermanos. Cuestionen, mediten, consideren, comparen, revisen, porque hay caminos y hay multiplicidad de caminos. Hay algunos caminos que alejan poco a poco. Y no se ve grande la diferencia al comienzo, pero poco a poco, y cuando nos damos cuenta, después de 5, 7, 8, 10 años, nos damos cuenta que nos hemos alejado de aquel original camino, de aquella senda antigua por donde una vez caminamos. Es decir, hay caminos que alejan poco a poco, hay caminos que poco a poco y sin darnos cuenta nos llevan cuesta abajo.
downhill, como dicen allá en Estados Unidos, nos llevan cuesta abajo, pero es poco a poco. Y los caminos tal vez van divergiendo, se van separando. Hay algunos caminos que confunden poco a poco, y poco a poco nos vamos quizá enfriando, nos vamos alejando, distanciando de lo que fue la senda antigua. Hay caminos que se cruzan, a veces hay nudos de caminos. Buscaba en internet alguna imagen que utilizar como trasfondo de apoyo para las láminas. Y en algunas imágenes se encontraba tomas desde el aire, tomas aéreas, de estos nudos que pueden formar las autovías, las autopistas en las grandes metrópolis. Son verdaderos intrincados nudos por donde van y se desplazan los coches a la velocidad que se les permite. Y uno dice, aquí hay un nudo de alternativas. Cuando nosotros salimos con nuestros coches vemos las posibilidades con las señales de tránsito. Hay opciones, hay alternativas, hay flechas que nos sugieren ir a un lugar o ir a otro, unas que nos sugieren retorno y regresar, hay unas que nos ofrecen algo nuevo, pero que tal vez no sea conveniente. No en vano, en otro profeta encontramos la advertencia, hay caminos que al hombre parecen correctos, sin embargo, en su fin, al final, son caminos de muerte. No al comienzo no, al comienzo es algo nuevo, es algo que está de moda. Hermanos, les voy a ser franco, con cierta tristeza, indagando en los medios de comunicación, he visto cómo abundan las predicaciones calificando la alabanza cultural de las iglesias reformadas, como la nuestra, como la bautista, calificándola de una alabanza de huesos secos que necesitan ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios para alzar la voz con euforia y acompañarla de la estridencia de una alegría anéumica, espiritual. Tristemente, la crítica abunda hacia las iglesias reformadas con este pasaje. Yo quisiera que al revisar, al mirar, al observar los caminos por donde hemos estado recientemente, invoquemos al Espíritu Santo de Dios y a su palabra revelada para que nos guíe de manera tal que no nos extraviemos por caminos que poco a poco nos van a alejar de la fuente primaria, de la fuente original. Dice el profeta, deténganse, hagan un alto. Eso es sano, una pausa de reflexión. Miren, observen, y miren luego lo que agrega. Dice, y pregunten por las sendas antiguas. Porque la novedad puede cautivarnos. Y hermanos, no necesariamente todo lo nuevo per se es bueno. La novedad no garantiza bondad. El mercadeo por lo general nos dice, esto es nuevo. Y por ser nuevo, la mayoría de los jóvenes consideran desechable, obsoleto, lo anterior. Pero también acontece que dentro del medio eclesial, dentro del pueblo de Dios, en las congregaciones, la novedad tiende a deslumbrarnos. Y no necesariamente novedad significa probidad, o novedad no necesariamente significa bondad. De paso, creo poder afirmar que en muchas congregaciones existe un rechazo, y hablo de congregaciones evangélicas, existe un rechazo por la historia de la Iglesia. Es llamativo cómo hemos hundido en un agujero negro la patrística.
la historia de nuestros hermanos de la Iglesia en los primeros 3, 4 siglos. Simplemente no la estudiamos. Supongamos que tenemos pocas fuentes para revisar los siguientes 1000 años, pero ¿qué tal de la Reforma protestante a nuestros días? ¿Por qué en nuestras iglesias cristianas evangélicas existe un silencio, una apatía, un rechazo prácticamente hacia la historia de la Iglesia en estos últimos 500 años? Y lo hay. No hay interés por lo que fue el siglo XVI, el siglo XV inclusive, el siglo XVI, que fue enorme en Europa para la Iglesia, para el pueblo de Dios, con la Reforma protestante. Cómo cambió totalmente la cultura occidental. Hasta los humanistas ateos reconocen el enorme aporte que sacudió las conciencias y los espíritus de la cultura occidental en el siglo XVI, por parte de estos hombres, los reformadores, que Dios los utilizó, y los utilizó con un llamado y un grito interesante. El lema de todos ellos, ¿recuerdan cuál era, hermanos? Vuelta a la fuente, vuelta a la fuente. Es como dijéramos hoy, volvamos a la senda antigua. Y se les llama reformadores. Y luego de ellos el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX y aún el siglo XX. Y los tenemos olvidados en el medio evangélico. Hay un rechazo hacia la historia, insisto, y un rechazo hacia lo antiguo, pero desgraciadamente este rechazo ha llevado que muchas congregaciones y denominaciones entonces caigan en las improvisaciones. Casi aquellos como el complejo de Adán, parecieran comenzar todo de nuevo, como que si no existió nada antes. Estas improvisaciones las vemos desde los púlpitos. Ya hay pastores que tienen temor de predicar a sus congregaciones pasajes conocidos, porque las congregaciones ya se lo saben, ya han oído otros sermones, ya se ha tocado el tema, y andan entonces buscándole sacarle punta a una bola de billar para ver de qué manera traen un sermón nuevo, una novedad, porque si no, no van a tener rating en la televisión o en internet o en las bancas de la iglesia. Y eso les hace improvisar y les hace inclusive salir, especular fuera de la realidad del texto bíblico. Pero es que se ven como forzados a traer novedad, porque sienten que si vuelven a la senda antigua, perderán rating. Esto acontece también en la alabanza, no solamente en los púlpitos. He hecho ya referencia a la clásica alabanza reformada. Entonces se buscan variantes en la alabanza. En la Venezuela de la cual vengo hay grupos de danza que uno no sabe si es danza rítmica, gimnasia artística o qué es. Y lo disfrazan con algo de folclore israelita. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí en el templo? Pero es que en la alabanza quieren poner algo distinto. Son cintas que lanzan arriba o banderas que corren de un lado a otro. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Algo acontece. Es que se trata de traer una novedad. Hay un desprecio por lo clásico, por lo histórico, porque se le considera antiguo. Y entonces se desea traer algo de novedad a la congregación para que haya ese atractivo en la alabanza. No solo los púlpitos, no solo es la alabanza, también es la doctrina. Entonces comienzan a aparecer sincretismos, mezclas doctrinales, que uno dice, ¿de dónde salió esto? Es un evangelista que se quita la chaqueta y con solo que la mueve ya se espera que todos caigan de espalda. Pero si después eso es poco, el próximo evangelista tiene que superar en novedad este acto. Ahora tendrá que hacer otra cosa, que sea más nueva, que llame más la atención. Ya no basta pues con poner la mano y que la persona caiga hacia atrás, cosa que no encuentro base bíblica para ello, pero vamos ahora soplando y se sopla hacia el gran anfiteatro y ahí entonces ocurre lo que ocurre, pero es que hay que traer
alguna novedad. Una vez estuvo de moda que el señor estaba trabajando como odontólogo en las audiencias que venían a las campañas de sanidad. Y eso fue moda, porque pasó. Y se puso de moda, y como los tratamientos odontológicos son tan caros, pues los milagros eran odontológicos. Es que tenía que haber novedad, porque si no, no viene la gente, si no, no se llenan las campañas, si no, no se llenan los cofres de ofrenda. Entonces entramos con doctrinas, y así es como floreció la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad surge como fruto de tener que llenar las bancas y las arcas. Cree, siembra, trata con Dios, casi como un comerciante, y cosecharás. Hay aquí un interés. Calcula la plusvalía. Y es la teología de la prosperidad, ajena completamente al basamento de la Escritura, de la Sagrada Palabra de Dios. Pero es que hay que traer novedad, porque lo antiguo no llama la atención. Algunos inclusive han llegado a interpretar este pasaje y a predicar al respecto, diciendo que volver a la senda antigua es traer de nuevo la jerarquía de nuevos apóstoles, de nuevos profetas. ¿Saben ustedes que es así? Y a eso lo llaman volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua es entonces que vendan sus bienes los feligreses y lo traigan a la iglesia, a los pies de los apóstoles. O que como el profeta Elías le digan a la viuda, la primera torta de harina es para mí, luego para ti y para tu hijo. Y empiezan a aplicar un literalismo que sirve para llenar una vez más los cofres de una iglesia mercantil. Para esto se le llama volver a la senda antigua. No, eso no es volver a la senda antigua. Ya demostraremos qué es revisar las sendas antiguas, preguntar por ellas. Encontrarán predicaciones que se nos habla de que necesitamos un nuevo Pentecostés. Hermanos, el evento de Pentecostés sucedió una sola vez. Fue la profecía de Joel cumplida cuando el Señor Jesús ya está en los cielos. Y a los 50 días desciende el Espíritu Santo de Dios para marcar una era y quedarse con su pueblo hasta el día de hoy, y no habrá otro Pentecostés. Así que tampoco habrá nuevos dones, ni habrá un segundo bautismo, pero es que las cosas se han ido añadiendo una tras de otra porque se necesitaba novedad. Siglo XX y siglo XXI han llenado y han mermado y han permeado la cultura y la doctrina cristiana evangélica en Occidente. Y el llamado está, vuelta a la fuente, pregunta por las sendas antiguas, pregunta por la senda antigua. ¿Qué será? ¿Por qué debo preguntarla por la senda antigua? Dice, para encontrar cuál sea el buen camino, cuál sea el buen camino. Esta mañana, predicando en Vinarós sobre otro tema, me vino a la mente el clásico texto que mi madre me recordaba todos los días, y me lo aprendí de memoria, y muchos de ustedes también lo saben. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ella me lo enseñó en Reina Valera y me enseñó que es la única versión que era santa. Así que así me lo aprendí. En versión popular dice, y luz en mi camino. Pero mi madre decía que era lumbrera. Bueno, pero la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. El llamado del profeta de parte de Dios es que indaguemos cuál sea de estos caminos el buen camino. Y también nos dice Dios mismo que el buen camino nos lo alumbrará la palabra suya. Aquí está, por lo tanto, la clave de encontrar el buen camino. Les mencioné hace poco cuál era el lema de los reformadores, vuelta a la fuente. Y les voy a decir en latín una pequeña frase que la utilizaban mucho los reformadores en el siglo XVI, y la entenderemos. Dice, Ecclesia reformata semper reformandum secundum verbum Dei. Es la iglesia reformada, se seguirá reformando, pero siempre sujeta a la palabra de Dios.
Ese era el lema de los reformadores. La Iglesia se reforma y se seguirá reformando, pero siempre sujeta, secundum verbum Dei, sujeta al verbo de Dios, a la palabra de Dios. Ecclesia reformata semper reformandam secundum verbum Dei. La Iglesia se reforma y se seguirá reformando, pero sujeta a la palabra de Dios, como decía Martín Lutero y lo repitió en varios de sus escritos: la Escritura santa es. Ella es la que va a normar. Dice el profeta, no solamente averigüen cuál es el buen camino, dice algo más, dice anden por él, camínenlo, actúen, vivan, adoren, que su vida sea un culto racional, dice el apóstol Pablo cuando escribe una carta, es adoren de acuerdo a su fe y que su fe sea normada por la Escritura. La Iglesia no ha de normar lo que enseña la Escritura ha de normar lo que enseña la Iglesia, Martín Lutero. La Escritura ha de normar lo que enseña la Iglesia. Dice, ¿para qué debemos de andar así? ¿Para qué debemos aferrarnos a esta palabra? ¿Para qué? Dice, yo hubiera esperado que en el llamado del profeta hubiera un interés transmundano. Y miren, en este momento y para esta etapa, el objetivo es: deténganse, miren, pregunten, anden, para encontrar descanso para su alma. He de detenerme, he de observar, he de preguntar y he de caminar el camino correcto para encontrar descanso para mi alma. Es el Señor Jesús quien nos ofrece ese descanso, ¿recuerdan? Dice, aprendan de mí y hallarán descanso. En los demás caminos podrán ser nuevos, novedosos, atractivos, pero se van a alejar del descanso del alma. Si hay algo importante y preciado que se ha perdido en estos extravíos, es la paz. Tenemos cultos, hermanos, en algunas iglesias en donde se elevan los ánimos, se bajan los ánimos, la gente llora, la gente ríe, al final salen deshechos emocionalmente. Comienza la semana y lo que vamos fomentando y al final cosechando son desequilibrios mentales, son desórdenes emocionales, son inquietudes, desasosiegos. La segunda venida, en lugar de ser deseada, termina siendo temida. A la segunda venida del Señor, lo voy a decir desde este púlpito, se lo tragó la tribulación. Nos han amedrentado de tal manera con la gran tribulación que ya nadie espera la segunda venida con la alegría de aquel que ora de rodillas y dice, ven, Señor Jesús. Le tenemos miedo al tiempo, le tenemos miedo al día, creemos que nuestra salvación se pierde. Así son las doctrinas que se predican. Y cuando nos vamos a dormir estamos en agonía y en angustia, temiendo que nuestra salvación se pierde. Como decía un gran hombre de Dios, un día tocaremos el tema con calma, pero decía, si tu salvación la pudieras perder, te aseguro que la perderías. Y lo repito, si tu salvación se pudiera perder, la perderías. Si dependiera de ti, mi hermano querido, mi amado hermano, si tu salvación dependiera, asegurarla, dependiera de ti, te aseguro que la perderías. Y esto me daría angustia y me daría ansiedad. Y no me extraña entonces que haya cantidad de hermanos en la fe, buenos hombres, buenas mujeres, que el Espíritu Santo los ha tocado, que son miembros del pueblo, del amado pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, que viven en una angustia, en una ansiedad.
temiendo por su salvación, temiendo por la segunda venida del Señor, no sabiendo cuál va a ser su destino, si depende o no de su comportamiento. Estas cosas aparecen como nuevos caminos y lo que terminan es quitando el descanso del alma. Agrega algo más todavía el profeta. Puse sobre ustedes atalayas. Atalayas que dijeran, estén atentos a la señal de alarma. Hermanos, atalayas, con centinelas. Y la función de los centinelas era esa: tocar la trompeta, alertar al pueblo, señal de alarma, para que el pueblo se cuidara, estuviera presto. Hermanos, pero hay muchas voces que comunican hoy en día y tenemos que hacer como se nos aconseja en la Escritura: probad los espíritus a ver si son de Dios. Porque aquí dice, puse, está diciendo quién los puso. Dios los puso. Yo he puesto atalayas, dice Dios, para que les alerten. No todo el que habla es atalaya de Dios o es centinela puesto por Dios. Hay muchas voces y nos toca diferenciar o probar desde los sermones, desde las doctrinas, tenemos que estar seguros si hemos de atender o no a esos atalayas. Y vuelvo a llamar la atención a cuál es la plomada de Dios. La plomada de Dios no es otra que la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo si alguien predica palabra de Dios o trae palabra de Dios de alerta para su pueblo? Porque no se puede apartar su mensaje de lo que está en la palabra escrita y revelada por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo se lo escribe a los hermanos de la iglesia de Galacia, de toda la provincia de Galacia. Les dice, si un ángel del cielo, si yo mismo voy a ustedes y les llevo una novedad en el Evangelio, les llevo algo nuevo, diferente al que ya les hemos presentado, no lo atiendan. Dice algo más fuerte: sea anatema, sea puesto bajo maldición. Es decir, hay un no a la novedad en donde el mismo apóstol Pablo se autolimita y reconoce que la única revelación ya fue dada a los santos. No hay novedad de revelaciones. No hay novedad de revelaciones. La revelación ya fue dada. Desde hace unas cuantas décadas en la Iglesia de Dios se ha querido imponer el sentir y decir, yo siento de parte de Dios esto. Miren, tu sentir es válido si está de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, tu sentir no vale. Las experiencias personales no se imponen sobre la doctrina de la palabra. La palabra de Dios es quien juzga nuestras experiencias personales, a ver si son de Dios o no lo son. Una experiencia mía no puede ser válida para ti, hermano, si no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios norma. Recházala. Si no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios norma. No todos los que tocaban el shofar, esa trompeta israelita, que es ese cuerno alargado, no todos los que tocaban el shofar eran auténticos. Dice el llamado, estén atentos a la señal de alarma, estén atentos, pero atentos es, presten atención para que diferencien, no para que a cada ruido que sale, a cada sermón que sale, a cada novedad que llega, peguemos un brinco y saltemos a la música que nos toquen. Es para que también sepamos discernir con el Espíritu Santo de Dios si esa señal de alarma, si esa trompeta que toca el centinela es de Dios o no lo es. Hermanos,
a esto, a estar atentos a la señal de alarma, dice que el pueblo también respondió negativamente en ese entonces, para ese momento, y dijeron: no estaremos atentos. Primero dijeron: no andaremos el camino. La historia en ese momento les llevó a sus consecuencias. Y como ya dije al comienzo del sermón, el amor de Dios rescató a su pueblo y lo trajo de vuelta a la reconstrucción moral y cívica de la Jerusalén de ese entonces. Reconstruyeron la muralla, reconstruyeron el templo. Fue el tiempo de Nehemías, fue el tiempo de Esdras. ¿Encontraron qué, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Qué causó el avivamiento y el regreso de este pueblo a la comunión con su Dios? Encontraron la Sagrada Escritura, encontraron el rollo. Y cuando Esdras empezó a leer la palabra, se produjo en el pueblo el cambio. Ahí estuvo el toque santo que llamó a la comunión y lo logró del pueblo de Dios con el camino bueno, con la senda antigua. Lo que estaban leyendo no era una novedad, estaban leyendo lo que Dios le había dado a Moisés. Casi 900 años o un milenio antes, estaban buscando en la senda antigua y allí encontraron la palabra de Dios. Que la palabra de Dios siempre nos visite, que abunde en vosotros, como dice el apóstol, que abunde en vosotros, que more en vosotros. No desechemos, pues, hermanos, la posibilidad del extravío. No desechemos la necesidad de detener la marcha, la necesidad de mirar y preguntar, la necesidad de revisar sendas antiguas, la necesidad de atender a los atalayas que Dios ha puesto y que estén de acuerdo a su palabra, la necesidad de volver al camino bueno. Y no olvidemos que tenemos promesa de Dios y Dios cumple siempre sus promesas. Y aquí la promesa es descanso para nuestras almas, que lo necesitamos. Oremos juntos, dándole gracias a nuestro